finalizarlo, de pronto terminamos un poco antes, en fin, y que ustedes aprovechen las asesorías, porque es el trabajo fuerte que debemos realizar en términos de los proyectos, ¿cierto? Bueno, pregunta, y es muy importante, muchachos, que conversemos, ¿cierto? A medida que vaya yo mencionando asuntos de la reconcertación, los temas, en fin, ustedes se permitan expresarse, plantear inquietudes, dudas, etcétera, ¿cierto? Bueno, pregunta entonces, ¿vieron la reconcertación de evaluación en el Drive? Sí, profe. Sí, ok. La gran mayoría. Sí, la gran mayoría lo vimos. Entonces, ¿o no? No hay ningún problema si no la vieron. No solo para hacer un repaso de ella y que todos tengamos claridad. Entonces, pregunto de nuevo. ¿La vieron muchachos? Respóndame, Daniel, Alejandra, Julián, Caterine, todos, por favor. Sí, Profe, profe, sí. lo que habíamos cuadrado. Liliana, Laura, Luis Fernando, Valentina, Jessica. Profe, buenos días. Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Profe, buenos días. ¿Cómo estás? La vi. Bien, Bueno, gracias. Sí, sí la vi. sí, Luis Fernando, Valentina, Jessica. Hola, ok. Sí, profe, sí. Valentina, Jessica. Alejandro. Profe. Sí. Ok. Bueno, supongo entonces ya la mayoría la vieron. Volvamos a revisar entonces. Yo les voy a compartir pantalla. Estamos ya aquí en el Drive, ¿cierto? Estamos visualizando el Drive. Esto necesito que me digan para constatar. Señor, ya soy. Sí, profe. Sí, ahí está el de... Para que no tengamos que estar enviando por correo, estos links se nos pierden, los pierden de vista y bueno, si voy a acceder a la clase, pues a la grabación, entonces donde la encuentro, aquí ya la tienen. Listo. De concertación de evaluación, lo que habíamos conversado entonces. Recuerden que teníamos un 16.6% del primer seguimiento ya evaluado. Concertamos entonces que está el proyecto de investigación, donde en su totalidad equivale a un 60%, pero recuerden que no nos podíamos pasar de un 20% de acuerdo a las disposiciones de la institución. Entonces, si nos daba de esta manera, pues para subdividir el porcentaje en cada uno de los ítems, quedamos en esto. Esto es lo que ustedes van a entregar, muchachos, ¿cierto? No sé si hay alguna duda con los ítems, muchachos, o hay claridad. Y recuerden que vamos a empezar entonces a hablar, a resolver dudas, inquietudes. No es como volver a explicar el tema, sino hacer un repaso general y que nos permitamos plantear dudas frente a cada uno de los temas y así nos vamos yendo específicamente con cada uno de los ítems. Y la actividad 2, que es las propuestas de estrategia de comunicación para divulgar resultados del proyecto, ¿cierto? Lo teníamos para el 10 de julio, 23.4% y lo subdividimos de esta manera, ¿cierto? Donde simplemente vamos a calificar 3 ítems. Aquí está descrito. 10 de julio, a ver, muy sencillo, la rúbrica para esta calificación es que, por ejemplo, 0 si no se entrega el ítem, 3 si le entrega y le pasa algún aspecto a desarrollar y el 5 si los desarrolla todos, ¿cierto? Yo voy a desarrollar después el landing page donde voy a juntar, digámoslo así, los enlaces, los links de los proyectos para que nos quede en una única pieza, ¿cierto? Y que ya nosotros le hagamos difusión a esto y que cualquier persona, cualquier usuario de la comunidad, etcétera, cuando le hagamos difusión, quiera ver los avances de sus proyectos,
ya tenga la opción de dirigirse a cualquiera de los proyectos de ustedes, ¿cierto? Y esto por último es la rúbrica de la actividad 1, es decir, del proyecto de esto, ¿cierto? Ya sabemos entonces que en un rango entre 4, 6 y 5 tenemos que dar cuenta, en el caso de la pregunta de investigación y un árbol de problemas, que cumplamos con esto, y así sucesivamente, ¿cierto? Este instrumento es el que nos va a servir a nosotros para evaluar, por eso se llama rúbrica, que es un instrumento pedagógico, metodológico, evaluativo, que se emplea para darle valoración a los trabajos o a cualquier actividad, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí entonces teníamos eso. Pregunten que entonces hasta el momento, muchachos, con esta primera parte, ya antes de continuar con la parte temática. ¿Todo claro entonces? No, no, Bueno, ¿hay señor. preguntas? Ok, me Sí, señor. Listo. Chicos, entonces, en este sentido, vamos entonces a empezar a hablar un poquito de árbol de problemas, pregunta de investigación y planteamiento del problema y justificación, ¿cierto? Muy de corrido, recuerden, y ya enseguida continuamos con la asignación de orden a los grupos a los proyectos de investigación, ¿cierto? Me voy directamente a los recursos que nosotros tenemos. El árbol de problemas, iniciemos con el árbol de problemas. Recuerden que es un repaso muy general. Yo les hago una pregunta aquí, muchachos, para que empecemos a conversar. ¿A ustedes para qué les sirvió el árbol de problemas? O en sí, ¿para qué sirve construir un árbol de problemas? Para ver las causas que causa, ay, eso sonó muy redundante, pero pues como, sí, para ver ay, no me sé explicar. Vale, tranquila, organiza tus ideas. Bueno, ya sí, más o menos, o sea, nosotros escogimos un tema, ¿cierto? De ese tema, ese árbol de problemas nos ayudó a encontrar todos, sí, los problemas que lleva pues esa investigación, pues como todos los déficits que tiene, pero también como pues sí, como las cosas buenas que también puede tener, pues no sé. Ah, muy bien. Muy bien, ¿alguien más, muchachos? ¿Alguien más, compañeros? Profe, sí, ahí es donde yo pude identificar. Profe, escucha, Sí, claro. escucha. Sí, Sí, sí. a mí me sirvió y de pronto también entonces adelantarme o luego lo hice Sí, a relacionarlo con los niveles de profundidad, pues después identifiqué hay una relación. ok, muy bien, Liliana. Chicos, ¿quién más? ¿Para qué les sirvió el árbol de problemas o para qué sirve? Quién más, muchachos, opinan ustedes del árbol de problemas? ¿Nadie más? Pues las causas también, o sea, sí identificamos unos problemas, pero esos problemas también conllevan unas causas, o sea, dentro de la investigación, entonces también vimos eso. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ok, bueno, básicamente, compañeros, el árbol de problemas lo que nos hace en cuanto a su estructura es darnos una visión un poco más global, más general de lo que es el problema. Es decir, uno de la investigación siempre crea
la pregunta de investigación o una hipótesis. Pero cuando uno tiene muchas dudas, está divagando por muchos aspectos, uno dice que no, que el problema tiene esta causa, tiene esta consecuencia, en fin. El árbol de problemas es una estructura, es un esquema que nos ayuda a nosotros a acentuar en una relación de causas y efectos esos elementos que son incidentes en el problema como tal. Entonces, el árbol de problemas, si se plantea como estructura o esquema de carácter participativo, es decir, se trata de construir con el otro, con el compañero del proyecto, en fin, nos permite entonces organizar la información de esa manera para determinar que hay un problema que se está presentando y hay una serie de causas que, valga la redundancia, lo están causando y a su misma vez ese problema tiene unas consecuencias, ¿cierto? Entonces esa estructura nos sirve para eso, que en un esquema de causas y efectos donde en la parte central ahí está escrito el problema central. Ya nosotros, por ejemplo, ahorita hacemos el ejercicio de lectura de lo que tenemos aquí de ejemplo, ya nos da una visión muy general de lo que es el problema, de lo que sería el problema del cual yo me voy a ocupar en mi investigación, ¿cierto? Muy bien, entonces para eso nos sirve el problema. ¿Cómo, perdón, el árbol del problema? ¿Cómo empezamos a elaborarlo? Empezamos a identificar una problemática central. Recuerden que la estructura del árbol de problemas es un arbolito, ¿cierto? Parece un mapa conceptual. Yo en la parte, imagínense que este es el tronco, yo ubico el problema central, el problema en sí, abajo las causas y arriba las consecuencias. ¿Las consecuencias de cuáles causas? Pues de estas, ¿cierto? Y nosotros les vamos dando un orden, en fin. Entonces, me devuelvo acá. Muy importante tener las siguientes consideraciones para definir el problema central. Habíamos dicho que se define como una carencia, déficit, algo que falta, algo que falta. Se puede presentar como un estado negativo, es una situación verdadera, real, no tan abstracta, tan teórica, sino que es un problema focalizado en una situación, en una comunidad particular. Aquí me da pie para hablar de esto, que es el público objetivo que esté bien definido, que se observe la población, esos sujetos de estudio en ese problema central, y no se debe confundir, muy importante esto, con la falta de un servicio. Y aquí nos dicen, por ejemplo, en este ejemplo, valga la redundancia, que sería incorrecto decir que el problema central fuera la falta de liceos de bachillerato, porque aquí se estaría refiriendo básicamente a un asunto de infraestructura, y la infraestructura hace parte de una especie de servicio. Más fácil nos podríamos preguntar sobre el bajo nivel educativo de los jóvenes de esas instituciones. Ya estamos hablando de la educación como proceso formativo y ahí estaríamos problematizando de manera correcta. Entonces es muy importante atender a estas recomendaciones para la formulación del problema central. Listo, en eso habíamos dicho. Para la identificación de las causas y efectos, aquí nos hace la consideración la diapositiva, ¿cierto? Los efectos son una consecuencia que va de lo más inmediato o directamente relacionado al problema central hasta niveles más generales. Este es como el más específico del problema central, la consecuencia más específica de este, y se va subdividiendo en otras que pueden ser más generales. Listo. Tratamos de ubicar solamente en un bloquecito la causa y la consecuencia, no atiborrarnos de dos o tres en una misma casilla, para eso la subdividimos, ¿cierto? Tiene esta estructura, los efectos que van arriba del problema central, y las causas, cuando vamos a hacer las causas, que es hacia abajo, iniciamos con las más, que estén más directamente relacionadas. Mire que es lo mismo de los efectos, estos son como los más específicos y de aquí para arriba son los más generales, ¿cierto? Entonces, nos recomiendan muchas veces que cómo hace uno para empezarse a dar cuenta de una causa o una consecuencia. Uno como investigador pues se puede hacer estas preguntas a sí mismo, ¿cierto? Es decir, mi problema es este, ¿cuáles pueden ser las posibles causas de este problema?
Es como si usted estuviera conversando consigo mismo, con su compañero, y uno empieza a hacer ese debate, ¿cierto? Esa construcción de preguntas, y esas preguntas pueden ser el primer paso para colocarla, ya sea en una causa o en una consecuencia, ¿cierto? Entonces, ese es como el esquema básico del árbol de problemas. Aquí se nos presenta de manera desglosada las causas, el problema central, y aquí es la relación general, problema, donde está la causa y los efectos o consecuencias acá arriba. Tenemos esta estructura. Recuerden que cuando uno va a hacer la lectura de estos muchachos, uno entiende de qué es el problema. Y muy importante lo siguiente, esto tiene que estar también construido y debe ser simple, en la medida en que cualquier persona, así sea de otra área, incluso me atrevería a decir de un nivel educativo diferente o más diferencial al nuestro, lo debe entender. Es decir, su lectura, la construcción como tal, facilita la lectura y la comprensión de la información que hay acá. Si ustedes se ponen a leer esto de manera detenida, ustedes van a entender todo el problema. Y ustedes van haciendo la lectura empezando desde el problema central y y empiezo a hacer la lectura, obviamente, a cada una de las causas y subcausas, y yo voy a entender el problema desde sus causas, y luego continúo con las consecuencias y también voy a entender. Listo. Entonces, estos esquemas tratan de ser muy claros en este sentido. Tenemos dos ejemplos más, uno muy relacionado a nuestro campo, a nuestra área, con empresas organizadas de eventos, donde vemos en un esquema básico, donde está, en este caso la ubicaron causas, consecuencias abajo, las consecuencias abajo, no hay ningún problema, con tal es que a vos te facilite la identificación de causas y efectos, ¿cierto? Y que cumpla con esta estructura. Por lo general lo hacen así, las causas abajo y los efectos arriba, ¿cierto? Como por un orden de jerarquía. Aquí tenemos otro que mire que cumple también con la estructura inicial que hemos propuesto, causas abajo, consecuencias arriba. Aquí mire que el problema central es una premisa, pero si la leemos la entendemos y cumple con los requerimientos de que represente una carencia o déficit de algo, que sea una situación real, no se confunde con la falta de un servicio, por ejemplo, es claro, y así sucesivamente. Listo, eso es lo que habíamos hablado entonces del problema de investigación, perdón, del árbol de problemas. El árbol de problemas entonces nos da esa visión más global. Ya cuando entendemos más el problema, ahí sí nos aventuramos nosotros a empezar a escribir la pregunta de investigación, ¿cierto? La pregunta de investigación, un momento que por acá les iba, de hecho, les voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles algo, que este se los voy a proporcionar también. Muy bien, gracias por la espera. Es un recurso que me encontré que es muy práctico para comprender las preguntas que uno hace y cómo clasificarlas. Les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Están viendo el Drive. Están viendo la presentación de la pregunta de investigación. Sí, profe. Muy bien. Sí, señor, sí. Bien, básicamente, entonces, ¿qué es una pregunta de investigación? Pues es el cuestionamiento, la pregunta que uno se hace sobre el tema que uno va a investigar. Muy sencillo, si fuéramos a darle la definición a qué es una pregunta. Varias recomendaciones habíamos hablado, muy desglosadas, y empezábamos a decir de que la estructura de una pregunta de investigación y consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Cómo escribimos o redactamos la pregunta de investigación? Teniendo en cuenta de que no sean afirmaciones, sino que sean preguntas. Y aparecen unos ejemplos que habíamos dado. Si fuéramos a preguntar sobre las condiciones de seguridad e higiene que tienen los restaurantes de la ciudad de Medellín, ¿son apropiadas?
Esto no propiamente es una pregunta, eso parece una afirmación, una premisa, que de hecho si fuera una pregunta yo podría responderla. De acuerdo a cómo está construida acá, podría decirle lo siguiente: las condiciones de seguridad y higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín son apropiadas. ¿Ustedes cómo responden a eso? ¿Cómo responden a eso? ¿Las condiciones de seguridad y higiene de los restaurantes de la ciudad de Medellín son apropiadas? ¿Qué respuestas darían? Profe, pero es que No, pues Ahí la no son respuesta apropiadas. es muy amplia. En algunos sí, Pues, pues yo diría que algunos sí, pero algunos no. la respuesta es básicamente dos opciones, sí o no, pero Sí. se cierra, no problematiza, eso es lo que me refería. Que son preguntas construidas de esta manera que a veces no son preguntas, o si bien son preguntas, parecen, esto lo puedo yo hacer en una encuesta, ¿no creen? pero yo ya problematicé la mía. Ok, pero eso ya lo vamos a ver en la asesoría, ¿listo? Pero entonces para que tengamos en cuenta eso, las preguntas no son premisas, se deben construir de manera adecuada, buscando que problematizar de manera adecuada, como hemos venido diciendo. Entonces aquí, esta pregunta como está realizada no nos serviría como pregunta de investigación, dada su profundidad y su construcción, no problematiza. Sería más conveniente preguntarla de esta manera: ¿cuáles son las condiciones de seguridad y higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín? Ahí podríamos empezar a hablar entonces de una posible pregunta de investigación. ¿Listo? Se deben plantear en términos específicos. Si uno pregunta acá cuál es el impacto de la tecnología en la educación, ¿cierto? Ay, profe, sí, cumple con la pregunta, sí, pero es que no estamos siendo específicos en ciertos términos. O por ejemplo, tecnología y educación. Educación es muchas cosas. Tecnología son muchas cosas. Uno podría preguntarse, y podríamos hasta mejorar este ejemplo. Aquí, como para decirlo mejor, preguntan qué porcentaje de profesores implementan estrategias en las que sus estudiantes utilicen una base de datos. Uno podría decir, ¿cuáles son las metodologías que implementan las estrategias y metodologías que implementan los profesores basados en las TIC, en la enseñanza de educación secundaria o de bachillerato? Yo ahí ya estoy problematizando de manera adecuada. Entonces, mire que cuando nos dicen acá que deben de ser específicos, nos referimos a que tecnología es muchas cosas. En este caso lo interpretaron como bases de datos. Nosotros lo podemos interpretar como cualquier otro recurso que esté articulado a la noción de tecnología. Y educación, ¿cierto? Estamos hablando de que tendríamos que seguirla desglosando, pero aquí hablaríamos de procesos de enseñanza y aprendizaje, podríamos hablar de la enseñanza de organización de eventos en las facultades de comunicación de la ciudad, en fin. Yo ahí ya estoy interpretando que el fenómeno de la educación la estoy asumiendo como un proceso de enseñanza y aprendizaje, obviamente entre profesores y alumnos, en unas asignaturas determinadas. A eso nos referimos con el nivel de especificidad. No puede ser muy abstracta, ¿cierto? Eso trata de ser tampoco muy largo, pero sí cuando yo leo una pregunta la voy a entender. Listo. Las preguntas o problemas de investigación deben ser planteadas de tal manera que puedan ser solucionables. Hay cosas que tienen un alcance inmenso o hay cosas que no se pueden responder por sí mismas. Miren esto. ¿Cuáles deben ser los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Es una pregunta muy filosófica, por decirlo de esa manera. ¿Cómo respondo yo a eso en la investigación? Son cosas que uno no puede como constatar, medir, dar cuenta, en fin. Mientras que si yo me preguntara, por ejemplo, ¿qué opinan las diferentes religiones sobre los fines que tiene un ser humano o sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Más fácil por ahí, porque estoy preguntando, estoy indagando sobre las perspectivas, las opiniones de diferentes religiones. Cada una de ellas que piensan frente al fin que debe tener un ser humano en la vida. Cada una de las religiones va a tener una explicación en particular, ¿cierto? O en qué medida son congruentes los valores de una religión frente a las prácticas cotidianas de las personas. Como por decirlo así, esta pregunta de investigación está orientada a saber qué piensa, por ejemplo, la religión católica dentro de sus lineamientos, valoraciones, sus ideas, sus concepciones, y cómo las personas que practican la religión católica
aplican esto en sus vidas cotidianas. Ahí yo podría estar problematizando de manera adecuada, ¿cierto? Se deben complejizar apropiadamente las preguntas, sin que sean demasiado simples, pero tampoco con un nivel de profundidad así muy elevado. Si yo escribiera acá, existe una norma que regula el desecho de la basura en la industria de turismo en la ciudad de Cartagena, parecido al ejemplo que vimos ahorita. Muy sencilla, porque responderíamos sí o no. ¿Existe una norma que regule el desecho de la basura de la industria turística de Cartagena? ¿Sí o no? Ahí se cerró. No hay problematización de la pregunta. Mientras que aquí estamos diciendo, ¿en cuántas ciudades de Colombia existen normas ambientales que regulen la actividad turística? Se puede decir que eso es una buena pregunta. Muy importante lo siguiente, cuando uno escribe las preguntas, básicamente uno va entendiendo el enfoque de la investigación. Pregunta para ustedes. En este ejemplo que tenemos acá, ¿en cuántas ciudades turísticas de Colombia existen normas ambientales que regulen la actividad de turismo? Esa investigación, ¿qué enfoque tendría? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Cuantitativo, ¿y por qué? Porque Porque está preguntando por una cifra. exactamente, ¿Cuántas? ¿cierto? Número. Aquí nos están básicamente diciendo de que quieren hacer es una medición de carácter estadístico. Muy bien, Liliana. Entonces aquí, en las preguntas, ya de acuerdo a su elaboración, uno va teniendo en cuenta el enfoque. Ya se va dando, ya se va mostrando el enfoque de la investigación. Muy bien. Se debe apreciar con claridad la variable que se está estudiando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es de acuerdo al ejemplo anterior, cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de Medellín? Las variables son aquellos aspectos que yo voy a indagar, que yo voy a investigar, utilizando el término de investigación nuevamente, que yo voy a investigar en mi proyecto. Yo aquí me estoy preguntando por las condiciones de seguridad e higiene. ¿Cuáles son? ¿De quiénes? De la ciudad, de los restaurantes, ¿de dónde? De Medellín. Uno en la pregunta de investigación debe de colocar esas variables. Recuerden, la variable es ese elemento que yo voy a indagar a profundidad. ¿Listo? Hay preguntas que tienen dos o más variables, ¿cierto? Y las variables, como venimos diciendo, se tienen que apreciar, tienen que estar colocadas en la pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre los programas de televisión infantiles y los niveles de recepción de los niños? Se entiende que entonces las variables que vamos a estudiar, esos aspectos que vamos a indagar son pues, los programas de televisión infantiles y cómo esos niños tienen ciertos niveles de recepción. ¿Lo ven? Eso se debe apreciar muy bien. Por último, teníamos estos ejemplos. Muy parecido a los que hemos dicho ahorita, debería permitirse la enseñanza de educación sexual en las escuelas. ¿Ustedes cómo responden a eso? ¿Debería permitirse la enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas? ¿Cómo se responde eso? Sí, no. Ya, no nos sirve, no se problematizó. Mientras que, ¿cuál es la opinión de los padres de familia sobre la enseñanza de educación sexual en las escuelas? Podríamos entonces estar hablando ahí de una adecuada problematización. Muchachos, eso fue lo que vimos de pregunta de investigación, de árbol de problemas, y les quería mostrar. Entonces, lo último, estamos viendo este sitio web. Sí. Hola. Sí, profe. Ok. Aquí me parece que ellos hacen una taxonomía muy interesante de las preguntas que hay, de acuerdo a cómo están construidas. Y aquí nos hacen diferencias entre preguntas que son descriptivas o comparativas o algunas que son como de carácter explicativas de este tipo para que ustedes sepan, de acuerdo a la pregunta que ustedes construyeron, o sea, por dónde se va a meter uno, digámoslo así. Entonces, mire, por ejemplo, nos dicen que si la pregunta es como muy descriptiva,
uno pregunta de esta manera, ¿cuáles son las características que tiene esto? Etcétera. O si uno va a hacer como si la pregunta es como muy comparativa, se escribe como de esta manera. ¿Cuáles son las diferencias que tienen los estudiantes frente a estos estudiantes de otra facultad? Estoy comparando dos cosas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Yo empiezo a mirar de que mi pregunta puede estar ubicada como en este tipo en este tipo de preguntas y ya uno más o menos va a saber entonces por dónde puede ir la investigación. Yo este recurso entonces se lo voy a dar, por ejemplo, muchachos, porque aquí les van a explicar, por ejemplo, preguntas descriptivas. Ejemplos, ¿cuál es la población mundial? Nos dice la descripción de lo que es una pregunta, para qué nos puede servir, ¿cierto? Lo que les expliqué yo de la pregunta de investigación, eso es muy suficiente, obviamente lo entienden, pero en el caso de que ustedes ya hayan construido la pregunta, o de acuerdo a los ajustes que, claro, obviamente la construimos de acuerdo, porque ya tengamos el primer trabajo, pero de pronto hay que ajustar y ustedes empezaron a escribir, a elaborar, ustedes ya más o menos van a saber de qué. Hay preguntas que pueden ser descriptivas, otras más exploratorias, en fin, pero nos interesa es entender por qué se construyen las preguntas de esa manera y qué significa, ¿cierto? Cuando yo voy a comparar algo, si yo quiero relacionar una cosa con la otra, yo por ahí he visto algunas preguntas de ustedes que tienen como esta relación, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces aquí les dan definiciones de lo que ellos consideran preguntas de este tipo y cuáles son aquellas preguntas, de acuerdo a ese tipo de preguntas como tal. ¿Listo? ¿Qué tal este recurso? ¿Les parece interesante? ¿O no? Sí, profe. ¿Cierto? Recuerden, ustedes elaboran su pregunta y traten de ubicarla en una de estas como para que ustedes vean para dónde puede ir, para dónde puede pegar la investigación, ¿cierto? Para dónde puede direccionarse. Y en el caso de que tengan que colocar dos o más variables, o sea, los elementos del indagar, hagan muy buena relación, ¿cierto? Yo este recurso, muchachos, se los voy a colocar el link acá, se los voy a referir en el chat. ¿Listo? Para que ustedes lo abran ahorita, lo tengan y lo guarden en sus computadores. Muy bien. Preguntas, inquietudes hasta acá, compañeros. ¿Todo comprendido entonces? Sí, no hay preguntas. No, profe. Muy bien. Listo. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema, el resultado final de eso es un escrito que hacemos de lo que es el planteamiento del problema. Ya se supone que tenemos el árbol del problema listo, la pregunta, y uno tiene en cuenta varias cosas, ¿cierto? Cuando lo vamos a escribir. De hecho, ustedes también tienen, creo que un ejemplo en el Drive. Yo aquí en el planteamiento del problema, pues hago una descripción de la problemática que existe, ¿cierto? Y le doy contexto. La extensión de eso, el planteamiento del problema puede ser entre 1 y 2 páginas, bien descrito, ¿cierto? Es muy importante también, son consideraciones generales, que yo les había dicho, muy bien. Cuando ustedes tienen el árbol de problemas y van a escribir el planteamiento del problema, yo les había dicho a ustedes, conviertan el árbol de problemas de una manera descriptiva y ese es el planteamiento del problema. O sea, es como coger la estructura que tenemos en el árbol de problemas y volverlo un texto desglosado. Entonces ustedes empiezan a hablar de que el problema, por ejemplo, acá me voy a ir al árbol de problemas que habíamos visto ahorita, voy a fijarme entonces en este ejemplo, ¿cierto? En este ejemplo nos dice, para que veamos un poquito todo, mejor todos compañeros, entonces dice acá, bueno, el problema central es el bajo nivel educativo de los jóvenes, no, quedaría faltando más porque hay que definir los jóvenes de qué institución, hay que clarificar más la población, en fin, yo puedo empezar entonces el planteamiento del problema, escribirlo de esta manera.
Bueno, el bajo nivel educativo de los jóvenes de la institución educativa tal se viene presentando durante los últimos años en relación a ciertas cuyas causas han venido siendo la ineficiencia del sistema educativo. También existe el medio ambiente poco favorable que posibilita su estudio. Asimismo, dada la problemática, se suman profesores que están mal preparados o no tienen preparación adecuada para dictar las asignaturas. Esto afecta significativamente el currículo escolar y también se ve reflejado en la poca oferta de cupos. Así, mire que yo acá me lo acabo de inventar y empezar a, como ustedes lo dicen comúnmente, a echar esa carreta, a hacer un desglose, a hacer una conexión entre los diferentes conceptos de manera narrativa y descriptiva, donde yo estoy convirtiendo mi árbol de problemas en el problema, en el planteamiento del problema. No es que se haga así, sino que es lo lógico, porque es que mi árbol de problemas me está dando la visión general del problema, entonces ya lo puedo llevar al planteamiento del problema, porque recuerden que el planteamiento del problema es describir de manera general la problemática que yo voy a investigar y le voy a dar un contexto, o sea, en dónde se está dando, en qué ciudad, el contexto es educativo, político, empresarial, en fin, etcétera, etcétera. ¿Les queda claro hasta ahí? ¿Les queda claro, muchachos, les queda claro estas consideraciones del planteamiento del problema, árbol, pregunta? Sí, profe. Sí, señor. Ok, y en la justificación, chicas, que también es un texto de un párrafo, compañeros, es básicamente responder el qué se va a investigar, el para qué y cuál es la importancia de la investigación. Listo. Yo les había colocado a ustedes, tengo entendido, voy a revisar en este momento el Drive, unos ejemplos. Vamos a buscarlos a ver si están. Sí, muy bien. Chicos, estoy acá en el Drive. Carpeta, voy a volver de nuevo, archivos guía, empiezo a bajar y me ubico, ejemplo, planteamiento del problema. Listo. Entonces aquí ven un planteamiento, un texto, miren, desglosado de manera descriptiva, 2 páginas, muchachos, donde damos, donde en este tema que es este proyecto es una idea, creación de empresa de logística, organización de eventos, de lo público, aquí relacionado a la pregunta de investigación, para darle como contexto a este texto, y miren, empezaron a hacer un desglose. De esta manera se escribe, muchachos. Básicamente lo que les estaba diciendo yo ahorita con el ejemplo que me inventé haciendo la traducción de ese árbol de problemas, aquí tienen ya un ejemplo de escritura de planteamiento de problema. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Qué otras preguntas, inquietudes tienen ustedes, compañeros? ¿Alguna otra consideración? ¿Están cansados, cansadas? ¿Están dormidos, dormidas? ¿Están aburridos? ¿Les estoy regañando mucho? No, profe. Muy bien, chicos, entonces, ese es el repaso que nos corresponde entonces realizar de los temas que hemos visto y que obviamente ustedes se van a plantear preguntas, inquietudes, es muy importante eso. Yo asumo que si me preguntan inquietudes es porque hay claridad, en fin, y ya de esa manera vamos avanzando. Entonces, voy en este momento, entonces, muchachos, a llamar como a lista para que demos de una vez el orden de los grupos, tengamos en cuenta los grupos, y ustedes ya sepan que si son el grupo 1 o 2, para se me facilita más ese orden y creo que a todos también, para que tengamos en cuenta el orden que debemos de seguir de aquí en adelante cuando hagamos asesorías. Lo vamos entonces a cumplir ese orden.
¿Cuál es la cuestión? De que como estamos organizados por grupos, pues lo más fácil para mí y lo más como equitativo es llamar a lista como está en el sistema y ustedes me digan con quién están y entonces, por ejemplo, aparece en primeritas, por ejemplo acá, Sebastián Álvarez, es el primero de la lista. Sebastián Álvarez es el primero de la lista, entonces me van a decir quiénes están con él y yo los voy apuntando acá en la agenda para tenerlos ya listos. Carlos, ¿hasta ahí entonces? Asignamos orden por los proyectos de acuerdo a la lista que tenemos. Sí, Daniel. De una, profe. Ok, muy bien. Sebastián Álvarez. No está. Bueno, otra cosa es que si no están, yo seguiré con el próximo. Cuando asome Sebastián, pues le asignaremos un número más adelante. ¿Listo? Para que tengamos entonces esa claridad. No puedo asignarle en este momento entonces orden a Sebastián porque no se encuentra y de hecho creo que no ha asistido a las sesiones, en fin, y su compañero tampoco. Es importante, cuando empiezo a llamar yo a los compañeros me dicen quiénes están con él. Sebastián Álvarez no está, Yesenia Alzate. Profe, yo estoy con Yesenia. Muy bien, ¿quién eres tú? Jessica. Bueno, Jessica. Bueno, y Yesenia, esa es Yesenia. ¿Quién más está con él, con Con ustedes? Valeria. Valeria Uribe. Valeria Uribe, muy bien. ¿Y quién más? Ya, profe. Ok, muy bien. Grupo uno, sencillito, ¿cierto? Sí, señor. Sigamos. Laura Marcela Calle. Estamos por acá, Laura, y grupo de Laura. Sí. Sí, Laura. Somos Caterine, Luis Fernando y no está Wendy. Caterine, ¿qué? Porras García y Luis Fernando Mariolanda Chaverra. Y Caterine Porras. ¿cuál es el apellido de Wendy? Wendy. Wendy Lemos. Sí, esa. Wendy Lemos, muy bien. Grupo 2, sencillito. Son Laura, Caterine, Luis Fernando y Wendy, ¿cierto? Sí. Muy bien, gracias, Laura. Liliana está solita, ¿cierto? Liliana. Liliana no está por acá, está conectada, pero no está. Liliana Clavijo, ahorita le decimos. Está entonces de tercero. Laura Sofía Yendo, Hernández. ¿Cómo? Liliana, tienes el grupo 3, pues tienes, está asignada con el 3 y tú estás sola, ¿cierto? no, sí, Laura Sofía Hernández. pues, ¿Quién está con Laura? sí, Profe, lo que yo, Profe, nosotros. Ah, bueno. nosotros, sí. Listo, entonces espera un momento. Y Camila con K. Un momento, muchachos, porfa. Entonces, Laura Sofía Hernández. Laura Sofía Hernández, ¿con quién está? Con Daniel Maya, Sí. Camila Oquendo y Valentina Molina. Camila Oquendo y Valentina Molina. Sí. Chicos del grupo 4. Listo. Sigamos entonces. Somos muy pocos en realidad, pero igualmente voy a hacer ese llamado a lista.
Tengo en mi lista Cindy Wendy Lemos, ya la llamamos, Luis Fernando Marulanda también, ¿cierto? Daniel Maya, Valentina Molina, ya también está, ¿cierto? Sí, Camila pero Oquendo, Caterine Porras, también. Jessica Patricia Restrepo. Alejandro Restrepo, ¿está Alejandro por acá? Alejandro, ¿tú con quién estás? Conmigo. Laura Marcela Rodríguez. Sí, profe, ¿Y quién más? ya. Listo. Muy bien. Grupo 5. Laura Marcela Rodríguez. Kevin Torres. No está. Tampoco, ¿cierto? Valeria Uribe. Ya la habíamos llamado, ¿cierto? No. ¿Me recuerdan, porfa, con quién está Valeria? profe, sí, Valeria está con Jessica. Conmigo, Ok. profe. Ok, muy bien. Y por último, Juliana Zapata. Yo. Juliana, ¿dónde estás? Ah, ok, muy bien, Juliana. Tú estás sola, ¿cierto? Sí. Juliana. 6. 6, ¿cierto? Listo, profe. Bien. Muchachos, ahí está la distribución de los proyectos, de acuerdo al listado que tenemos. Y bueno, son las 11:20. Yo iba a aprovechar ahorita, a mediodía o incluso de una vez, para que hiciéramos la primera asesoría, teniendo en cuenta este orden. Algunas asesorías van a ser un poco como más prolongadas para los grupos, dependiendo como la complejidad que tengan. Por ejemplo, en el caso del estado del arte u otros componentes. Entonces yo les propongo, compañeros, que en 2, 3 minuticos, ahorita, a partir de ahí, hagamos esta primera asesoría para quienes también lo necesiten y quieran. Listo. Y ya con eso culminaríamos la sesión de hoy entonces. ¿Les parece bien entonces esa propuesta? Profe, sí. Listo, recuerden que siempre y cuando tengan inquietudes, dudas, muy importante también que en las asesorías traten de mostrarme material. O sea, que visualicemos lo que tienen escrito, que por ejemplo la pregunta, el árbol de problemas, y conversar con eso, con base en ese material, teniendo en cuenta de que vamos a resolver preguntas, dudas muy puntuales, ¿cierto? De esa manera nos permitimos avanzar todos de manera significativa. Listo. Entonces, en ese sentido, entonces les propongo entonces que iniciemos de una vez, ¿les parece? Recuerden que es para los que deseen hacer la asesoría en este momento y tengan dudas e inquietudes puntuales. Si no las tienen todavía, podríamos plantearlas en una próxima sesión. Sí, yo las tengo. Ok, muy bien. Empiezo con el grupo 1, Jessica, Yesenia y Valeria. Bueno, para tener un orden de los siguientes muchachos, entonces, hoy podemos hacer una primera asesoría dando, obviamente, este orden y teniendo en cuenta la duración en 10 minutos podemos hacer cada asesoría, muy corta porque esto es un asunto que ya lo tenemos. Para las próximas asesorías, como hemos reconcertado, que van a ser un poco más prolongadas, vamos a disponer más tiempo, obviamente acudiéndonos a este orden y asignando pues como unas horas para que ustedes se conecten. En este momento quiero decir a pedirle a ustedes que yo voy a empezar entonces a llamar grupo por grupo y son las 11:24. Póngale que vamos a empezar a las 11:25 hasta las 11:35 y así sucesivamente. 10 minuticos para que los demás nos desconectemos y yo me quedo con el grupo que voy a llamar. ¿Les parece bien entonces esa dinámica?
De una. Porfa. Recuerden que son 10 minutos, empezamos a contar a partir de las 11:25 hasta las 11:35 y así sucesivamente. Se escucha entrecortado, Liliana. ¿Ustedes me escuchan bien, muchachos? Sí, profe, bien. Sí, bien. Liliana, de pronto es tu conexión. Yo también te escuché ahorita entrecortado. Compañeros, entonces empiezo con Jessica, Yesenia, Alzat, Jessica, Yesenia y Valeria, perdón. Si no está alguno de ellas, no importa, lo hacemos con las personas que asistieron. Y bueno, muchachos, así empezamos, ya tenemos el orden. El segundo grupo se conecta a las 11:35 y así sucesivamente. Si lo requieren, si no, pues yo les pido el favor a ustedes, que obviamente creo que tienen un grupo de WhatsApp, que vayamos avisando. Bueno, por ejemplo, el grupo de Liliana, conectate entonces ya que el profesor está disponible, si no está el otro grupo y así sucesivamente. Podemos hacer ese orden de esa manera. Listo, ustedes me colaboren también avisando por WhatsApp. Me quedo con me quedo con Jessica, Yesenia y Valeria. Ya los demás se pueden conectar, muchachos, y De una. gracias, muchachos. Bueno, Jessica, Yesenia está por acá. Profe, aquí estoy yo. Solamente es tú. Sí, profe, eso parece. Venga, y Valentina. Valentina, ¿qué hace por aquí? Bueno, No sé, profe. yo la puedo sacar igualmente, pero ya sabemos, Valentina, que ahorita todo el se conecta. Listo. Dale, Jessica. Profe, es que miran, la verdad nosotros no hemos avanzado nada desde que entramos al, a la contingencia, ¿cierto? Tengo una pregunta. El viernes hay que entregarte algo, ¿cierto? Profe. No, Jessica, no sé si tú escuchaste lo que estábamos hablando ahorita de la reconcentración de evaluación. O Sí, sea, profe, pero es que decía que el 19. ¿19 de qué? Ah, profe, no alcancé a ver. O sea, tú tienes que revisar 19 y 26 de junio. Ah, ok. Revísate bien la concentración de evaluación que tenemos en el drive. Ah, ok, me confundí ahí, profe, sí. Sí, habíamos dicho, y fuera de eso también revisa las grabaciones que hemos hecho de las clases, porque eso también hace parte de la actividad de ustedes para desatrasarse y estar más contextualizados. Sí, profe, yo estuve en algunas de las clases, por ejemplo, la de los objetivos Sí. y eso. Mi pregunta también es, profe, entonces lo que hay que entregarle es nuevamente el trabajo que, digamos, parte de lo que llevamos, pero más organizado. A ustedes se entregan, parte de su trabajo. Pero no te escuché. No. Hay un ambiente en tu lugar. Sí. La cuestión es la siguiente, es que ustedes entregan los ajustes a la realidad. Profe, se está entrecortando, no te escucho muy bien. Que ustedes entregan el trabajo que reportan lo que habíamos mencionado, un trabajo que no la gente como retroalimentado. Cojan Sí. eso, buscarlo, tomen en cuenta las comentarios que yo les hice. Y en asesoría, cómo van a buscar el problema, la pregunta, eso también se entrega de nuevo, pero ajustado, corregido y no así. Ah, sí, profe, nosotros teníamos algunas correcciones que teníamos que hacer. Sí, ok. Entonces, el tema es empezarlas a realizar y en asesoría me van mostrando cómo está, cómo está corregido esa parte Sí, señor. y así sucesivamente nos vamos con los otros ítems del trabajo, haciendo Sí, esas señor. correcciones. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí, yo voy a hablar con ellos porque es que la verdad sí ha sido como un poquito difícil la comunicación. Habíamos hecho un grupo para hablar sobre eso, pero no aparecen. Ok, muy bien, sí. Ya en la dinámica del grupo que ustedes tengan de trabajo, la dinámica de trabajo de grupo que ustedes tengan, Jessica, porque hay algunos compañeros que, por ejemplo,
no van a, pues no han querido continuar o tienen dificultades en términos técnicos, en fin, es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Si van a trabajar, van a seguir trabajando en grupo o quiénes van a avanzar en el proyecto. Eso ya lo definen ustedes y ustedes al fin y al cabo también me van a decir más adelante, profe, trabajamos los tres o trabajamos solamente dos compañeras y ya, así sucesivamente. Listo, profe, sí. Listo, Jessica, el resto, de las grabaciones, ya están en el canal de Sí, YouTube. pero de hecho en eso habíamos quedado todas para ver todos los videos de aquí al viernes para ya poder estar Exacto, actualizadas todas. exactamente. Muy bien, dentro de 8 días, yo les aviso igualmente por correo, pero vamos a seguir haciendo asesorías. Yo les agradezco. Listo, Bueno, Jessica. Listo. listo, profe. No hay ningún Bueno, problema. profe. Que estés muy bien. Me quedo Bueno, con. igualmente, profe. Que estés muy bien, Jessica. Chao. Bueno, chao, profe. Ok. Luis Fernando, ¿dónde está Wendy, Caterine, Laura? ¿Nos puedes avisar entonces? Algo no sea.